Por lo tanto, vamos a comenzar juntos el programa de hoy. Quiero dar la bienvenida a Carla, la primera vez que está entre nosotros, bienvenida. Y vamos a hacer el inicio del programa cantando el himno 218 a Jesucristo ven sin tardar. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce paz, lleno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por las muchas bendiciones que tú has derramado a lo largo de este año transcurrido sobre nosotros. Gracias porque nos permites vivir un nuevo año en el cual queremos, Señor, mejorar nuestra condición espiritual. Sabemos que posiblemente el año pasado pecamos, nos descarriamos, no llegamos al objetivo. Te queremos pedir que en este nuevo año que comienza hagamos planes, Señor, para acercarnos más a ti, para vivir más realmente la fe que tú nos has dado a conocer y que a la vez también la proclamemos a aquellos que no lo saben. Señor, que tu paz, tu bendición, tu espíritu quede en nosotros y con todos aquellos que se reúnen con el fin de alabarte, que ayudes a tu pueblo para que haga el trabajo que hay que hacer y que así tu venida pueda ser muy próxima. Quédate pues con nosotros y bendícenos, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, podéis tomar asiento y comenzaremos la lección. ¿Quién la tiene la lección? ¿Tú? Bien, comenzamos un nuevo trimestre, por lo tanto tenemos nuevas lecciones, con un nuevo año también. El trimestre pasado estuvimos hablando acerca del santuario y en esta ocasión pues la lección nos habla acerca del discipulado. ¿Qué es un discípulo? Jesús tenía discípulos, ¿no? Él escogió unas cuantas personas que eran sus seguidores, sus
así decir, sus seguidores en la doctrina que él estaba instituyendo nueva, que no era nueva, era la doctrina de siempre. Lo que pasa es que los hombres la habían cambiado y habían puesto doctrinas humanas en vez de las doctrinas que Dios había dado desde un principio. Y él tuvo que venir a corregir todo esto. Por eso cuando hablaba, la gente notaba que hablaba como aquel que tiene autoridad, dice la Escritura, no como los escribas y fariseos que hablaban, pero era vacío el mensaje. En cambio, el mensaje de Jesús llenaba, la gente se entusiasmaba, a tal punto que hubo ocasiones, recordemos allá en el Sermón del Monte, dice que había 5.000 hombres, solo 5.000 hombres reunidos, sin contar mujeres y niños, que se reunieron para oír esas nuevas palabras de ese nuevo maestro. En otra ocasión se habla de 4.000 hombres, más mujeres y niños, que también se reunieron. Es decir, que masas de personas le seguían, porque en él encontraban algo nuevo, algo que les llenaba, que les alentaba, mientras que con los doctores de la ley eso no ocurría. Y hoy la lección, a pesar de que aquí nos está hablando el título, los discípulos de las Escrituras, yo más bien titularía esta lección, a mi entender, Jesús y las Escrituras. No sé cómo lo veis, pero yo diría que el tema, si lo habéis estudiado, está hablando acerca de cómo trató Jesús las Escrituras y cómo las utilizó en su vida. Posteriormente veremos lo que harían también los discípulos. Pero en primer lugar, la lección nos está tratando de cómo Jesús se relacionó con las Escrituras y la gente. Hay aquí un versículo inicial que sería bueno recordar. Se encuentra en Juan 5, versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un versículo muy importante para todo creyente, para todo conocedor de Jesús, del Evangelio, de la verdad. Escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece, pero no es que nos parezca, es que es. Si estudiamos la Escritura, en ellas encontramos que la vida eterna, porque las Escrituras, en definitiva, ¿qué son? ¿Quién las dio? ¿De qué boca salieron? Del mismo Dios, ¿verdad? Es decir, son palabras de vida que Dios nos da para que encontremos el camino a la salvación, para que no vivamos siempre como vivimos hoy, en este mundo con desgracia, con enfermedad, con hambres, con cataclismos, con muerte. No, el Señor quiere darnos una vida que hoy podemos comenzar a gozar, pero que claro, no la tendremos plena hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Entonces nos dará esta vida plena de felicidad absoluta, en los cuales ya no habrá todo esto que antes comentábamos, el dolor, el sufrimiento, todo eso que mueve al mundo. El mundo está dolido por estas cosas, ¿verdad? Bien, pues iremos viendo a través de los distintos días de esta semana cómo la lección nos está hablando acerca de la relación que Jesús tenía con las Escrituras. Y lo primero que encontramos es que cuando Cristo es bautizado, dice que el Espíritu lo lleva ¿a dónde? ¿A la discoteca? Nos dice que lo lleva al desierto. ¿Y está allá cuánto tiempo? 40 días. 40 días en el desierto. Y después de transcurridos esos 40 días, imaginaros, 40 días sin probar alimento. Fijaros hasta qué punto, yo diría, sería la preparación que Cristo tenía para aguantar 40 días sin comer. Hoy hay gente que hace huelgas de hambre y a partir del día 30 ya su salud está a punto de morirse. Y en cambio, Jesús, 40 días, y ahora estaba firme. Pero, lógicamente, como ser humano que era, en ese periodo, pues la debilidad estaría ya encima de él. Porque, ¿qué pasó? ¿Quién vino a visitarle? El diablo aprovechó la ocasión. Ahora que está débil, él sabe que si no tenía sustento, no tenía un alimento en su organismo, pues posiblemente la mente también aflojaría. Y entonces aprovechó para tentarle. Pero Jesús, ¿qué hace? ¿Decae, se deja influir por el diablo? No.
El diablo se le presenta y le muestra las escrituras, ¿verdad? Y hay aquí esas tres tentaciones. Le dice, oye, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y podrás comer, que llevas 40 días sin comer. Y Jesús, ¿qué le dice? Sí, tiene razón, pues yo voy a hacerlo y así me alimento. ¿Qué le dice Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Jesús conocía las escrituras. Como el diablo no tiene suficiente, ve que aquí no lo puede pillar, y él ha estado 40 días sin comer, pero con todo y con eso prefiere aún dejar pasar un tiempo más. No quiere ceder a la tentación del diablo, convertir esas piedras en pan. Él lo lleva a un monte alto, que le muestra los reinos de la tierra, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, ¿qué le responde? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Entonces el diablo ahí se vio otra vez vencido. Y finalmente dice que lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandarán para que no tropieces en tierra. Y Jesús, ¿qué le dice? Vete, porque escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces dice que el diablo, dejándole, le siguió. ¿Y qué pasó? Vinieron ángeles enseguida y le sirvieron. Le ofrecieron el alimento que necesitaba. Pero él venció ¿con qué? Con un escrito está. Claro, es que decimos, bueno, es que Jesús era Dios, ¿no? Claro, él fue el autor de la palabra, ¿no? Fue el que dictó a Moisés y dictó a los demás, ¿no? ¿Bien? Pero recordemos, Jesús había dejado su divinidad allá y había venido aquí como un ser humano y nació como un bebé, lo sabemos. Y ahora el mundo, hola, buenos días. Ahora el mundo hace poquito se celebró pues el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no fue ese día, pero bueno, las fiestas son así. Él entonces tuvo que ir creciendo como un niño, como un bebé, como una criatura, y no participó de las escuelas de los rabinos, de los doctores de la ley, no, ni con los esenios, que hay quien dice, es que Jesús se crió con los esenios y ellos le enseñaron las escrituras, no podía hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque los esenios eran esotéricos, eran espiritistas, y Jesús cuántas veces habló en contra de estas cosas, por lo tanto no podía comulgar con eso. Eso es un invento que se ha hecho, que hay muchos en la iglesia que aceptan, y no es verdad. Cristo, ¿sabéis cómo fue educado? ¿Quién le educó en las escrituras? Una mujer, su madre María. Ella desde muy pequeñito le empapó con las escrituras y Jesús las tenía aquí. Por eso él decía, escrito está. Y muchas veces Jesús habló acerca de lo que decía la ley de Moisés, acerca de lo que decían los profetas, tanto Isaías como otros, acerca de lo que decían los salmos sobre él. Él lo habló, ¿por qué? Porque lo conocía. Y tenía tal autoridad en la Biblia que cuando hablaba incluso con los doctores de la ley, se quedaban anonadados. No sabían qué responderle, porque veían que tenía autoridad en la Biblia, pero en la Biblia auténtica, en la palabra de Dios, no en las costumbres que los hombres habían interpuesto en lugar de la Biblia. Por eso dice la lección que él hablaba con esa autoridad y que nadie podía hacerle frente. Incluso a veces venían a tentarle, los doctores de la ley, los fariseos, venían a tentarle. Y Jesús siempre daba la vuelta y los llevaba a que tuvieran que meditar en aquello que venían a tentarle. Una vez le dijeron, bueno, a ver, tú que eres tan sabio, ¿quién es mi prójimo? ¿Te acordáis que una vez le preguntó un doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, ¿qué le respondió? Habló acerca de una parábola, ¿verdad? En la cual había un samaritano, un publicano, un sacerdote, un levita, y vieron a aquel pobre hombre que había sido asaltado, atacado, herido. El sacerdote pasa de largo,
el levita pasa de largo, y aquí que viene un samaritano, que en teoría era para ellos un perro, era alguien que no podía ser salvo porque no era del pueblo de Dios, y aquel hombre va, atiende a aquel herido, lo cura, lo lleva al mesón, paga los gastos que él puede hacer, incluso dice, si hay más gastos, cuando yo vuelva me lo dices, yo lo pago. Entonces dice, ¿quién era el prójimo de este hombre? Claro, samaritano. ¿Quién le dice? Ve y haz tú lo mismo. Bueno, esto para ellos era un duro golpe. ¿Por qué? Pues porque ellos se creían que ellos eran el pueblo de Dios, los demás no. Los demás no tenían derecho. Por eso Jesús tuvo que darle esta enseñanza. El prójimo es cualquiera que necesite de ti. Ese es tu prójimo, aunque no sea judío. Y a veces puede que a nosotros nos pase igual, ¿no? A veces tal vez vemos a alguien, hoy en día, por ejemplo, ¿cuánta gente no hay por la calle que está pidiendo? Este día vinieron a mi casa a pedirme comida, claro. No dinero, comida me venían a pedir. Mira, soy pobre, ¿me puedes dar algo de comer? Es triste que hayamos llegado a esta condición hoy, en el siglo XXI, ¿verdad? Que la gente tenga que ir hasta por las casas y otros van por los basureros, por los contenedores, buscando algo que sacar para subsistir. Es triste. Pero oye, en ese caso esa persona es tu prójimo. ¿Qué vas a hacer o no? Yo no tengo nada, vete. No. Le das la comida, le das si conviene un poco de dinero, lo que necesite, para subsistir. Esos son nuestros prójimos. Y estas cosas no se tienen que hacer, pues, oh, mira, bien, he hecho esto y el Señor, oye, a mí me lo va a agradecer. No. No se tiene que hacer esto por una posible recompensa que posiblemente el Señor nos quiera dar, sino porque lo hemos aprendido de Él. ¿Qué hacía Jesús? ¿No atendía? ¿No atendió a esa gente que tenía hambre? Él estuvo allá en el Sermón del Monte, haciendo toda aquella predicación, la gente estuvo allí todo el día escuchándole, tenían hambre. ¿Jesús los despide sin comer? ¿Sin darles de comer? No. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? Pues mira, hay unos panes y unos peces. Él bendijo, lo partió, les dio y hasta sobró. Y todos comieron. Todos se saciaron. Jesús atendía las necesidades físicas y también espirituales de cada persona con la que se encontraba. Todos para él eran su prójimo. ¿Por qué? Porque él venía aquí para morir por cada uno de ellos. Por cada habitante de este mundo. De entonces y de hoy. Y hasta que él regrese. Si queréis añadir alguna cosa, podéis hacerlo, ¿eh? Que no sea un monólogo, ¿no? Por así decir. Todo correcto. Pues seguir. Aquí se muestra, por ejemplo, en el lunes hay una nota que dice que la exaltada comprensión de las escrituras que tenía Cristo contrastaba con las actitudes generalizadas que a menudo muestran los procesos cristianos de hoy. Confesiones cristianas enteras han llegado a considerar que la Biblia es interesante, pero que son manuscritos históricos no confiables. Incluso hoy en día se está hablando, bueno, es que la Biblia está adulterada, no nos fiemos de la Biblia. Eso se dice mucho. Cuidado con la Biblia. A mí más que la dejemos de un lado porque... Es lo primero que dicen las personas que no se la leído. ¿No? Y a ver, en cierto modo tienen razón. Pero la verdad es evidente, ¿no? Sí, hay ediciones de la Biblia o hay traducciones de la Biblia que no son del todo honestas. Hay alguna que está distorsionada totalmente, como puede ser la Biblia del Nuevo Mundo, que es la que tiene los estilos de Juan. Pero hay otras que también hay cosas. Por eso es conveniente tomar las Biblias antiguas, versiones antiguas. Una de las mejores es Reina Valera. Es la que más se utiliza porque es la más fidedigna al original. Luego hay otras, como pueden ser las de Jaime, etc. Hay algunas versiones que son buenas. Cuidado sobre todo con las versiones modernas. Estas Biblias del 2000 para acá, cuidado. Estas suelen alterar bastante los pasajes bíblicos. Suelen hacerlo bastante. Pero con todo y con esto encuentras la verdad en la Biblia. A pesar de que hay pasajes alterados, en ella encuentras la verdad de la Biblia. Lo que intentan hacer ahora es
es intentar poner un lenguaje pues más adecuado para el siglo que Sí, estamos, ¿no? más actual, más callejero, más Sí, moderno. entonces claro, al intentar explicarlo en un lenguaje más moderno, que Sí. sería como más suave, Sí. pues se pierden muchas connotaciones, se pierden muchos sentidos que la palabra tiene, explicado tal como ellos lo explicaron. Ajá. Entonces, en vez de intentar nosotros pues entender la vida de aquella gente, de aquella época, y ver por qué pusieron esa palabra, y buscar en el hebreo, porque hoy en día se puede hacer, Exacto. buscar en el hebreo de dónde viene esa palabra, o en el griego, Sí. y ver toda la amplitud que tiene esa palabra, Exacto. y que el traductor puso lo que creyó que de esa amplia gama aquello quería decir. Sí. Entonces, con Hay eso, mucho más enriquecimiento. claro, con en eso el ya original. dices, ¿qué dice la palabra de Dios? No está en la superficie, ¿no? Es como un tesoro escondido. Sí. ¿Por qué? Pues por eso, porque lo escribieron hombres, pero con un lenguaje, el hebreo, que bueno, es impresionante, Sí. la cantidad de derivaciones y de raíces que... Exacto. Por eso es bueno, claro, cuando uno es principiante, pues bueno, tiene una sola Biblia normalmente, ¿no? Pero cuando uno ya lleva un tiempo, es preferible comprar diferentes versiones, poseer diferentes versiones. Y cuando estudias algo, pues leerlo en esta versión, leerlo en otra, leerlo incluso en una tercera, porque siempre hay palabras que tienen significados distintos, más enriquecedores. Claro, si amas a más, pues puedes tener una concordancia, como puede ser la Strong, ¿verdad? U otras que derivan del original, pues claro, sacarás más connotación, más riqueza de las palabras que están escritas. ¿Eh? Por eso es importante. Claro, eso que requiere tiempo. Claro, no puedes coger la Biblia y ya está, ya la he leído, ¿no? Eso, si quieres entenderla, pues requiere tomar, pues no sé, un capítulo, 2 o 3 al día, leerlo con cuidado, compararlo pues con otra versión, y mirar a ver qué nos dice en una y en otra. Y oración. Y leer con oración, porque la exégesis no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo. Si creemos eso, tenemos que orar antes. No solo el estudio frío de las Escrituras, porque hay mucha gente que sabe mucho de Escrituras. Mucha gente. Sí. Incluso la lección nos habla de que hay grandes teólogos y son ateos. Son gente, bueno, viven de esto, han estudiado teología bíblica, pero no son creyentes. Es paradójico, ¿no? No son creyentes, son eruditos. Saben toda la historia bíblica de pe a pa, y las palabras y las connotaciones, y lo saben todo, pero no creen en Jesús, no son creyentes. Bueno, tienen conocimiento intelectual, no espiritual. Exacto. Sí. De ahí Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que va dirigida a los tiempos de los últimos días, para los creyentes del último día. Hay que tienen, si se acuerdan, el óleo en las lámparas, Sí. y otras no. Ajá. Todos tenemos nuestra lámpara, todos tenemos nuestra Biblia, Bueno, pero no tenemos todos la fuerza del Espíritu Santo. Es el aceite de unción, ¿no? por Es el eso, aceite. por eso hay tantas religiones cristianas en el mundo. Todos se basan en la Biblia, pero no todos viven de acuerdo a ella. Cada cual, pues, toma lo que cree oportuno. Pero la lámpara sería el aspecto y el aceite sería la unción del Espíritu Santo, ¿no? Lo que realmente te transforma. Claro. Por eso Jesús trataba mucho el tema doctrinal. Él hablaba mucho del tema doctrinal. Y los profetas que escribieron antes, los diferentes autores, trataron mucho los temas doctrinales. Pues eso, sobre, por ejemplo, qué pasa con los muertos, qué pasará cuando Cristo venga, ¿habrá un rapto secreto? Claro, hay gente que ha distorsionado a tal punto que se lo ha hecho a su manera, pues que, bueno, los muertos pues sí, se reencarnan, o los muertos pues pirulan por aquí y por allá, se aparecen. No, la Biblia no dice eso. Si uno lee, los muertos nada saben, y ahí están hasta vivir como vuelvan, ¿vale? Pues ya está, no hay más vueltas de hoja. Bueno, Ni viajan ni salen en ningún lugar, ¿no? Yo creo que de todo esto también como que estamos influenciados por otras culturas, otras religiones, la gente se hace como un poco subido, ¿no? Pero un muerto en Cristo tiene que permanecer en el reposo. Sí, porque probablemente, se hacen mezclas. claro, probablemente el espiritismo sí que haya conseguido cosas del Estado. Pero como buen cristiano nosotros no tenemos que entrar ahí. Ya. Pero claro, si tú lees la Biblia, como decía Ángel, en primer lugar con oración, para que el Espíritu Santo
Trabaja aquí tu mente y te ayuda a entender lo que estás leyendo. Entonces, estos pasajes que una iglesia lo ve así, otra lo ve de otra manera, sería todo homogéneo, sería todo unitario. Todos lo verían exactamente igual. Pero el problema es este, que a veces hay ideas preconcebidas. ¿Cómo tenían los fariseos en su época? Ellos habían preconcebido ideas y no, la ley hay que guardarla de esta manera. Y no, Jesús dice, cuidado. Que el que mira a una persona para codiciarla ya está pecando. No solo es lo que dice la ley, sino es lo que hay aquí dentro también. La espiritualidad de la ley, la intención del corazón. Y iba más allá. Claro, ellos eran legalistas, solo lo que diga la ley y aquí no me aparto ni a izquierda ni a derecha. No. Eso va más allá. Sí, la ley dice esto. Pero esto es una orientación. Luego, a partir de aquí, lo deriva en otras cosas para que tú andes conforme a Dios. Sí. Yo creo que eso que estabas diciendo acerca de los fariseos, estábamos hablando de los teólogos en la Biblia. ¿Quiénes más teólogos y doctores en la ley que ellos? Que los fariseos. Cuando Cristo se paraba, era algo impresionante en comparación con lo que hacían los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no vivían en el Evangelio. Cristo sí lo vivía. Cristo vivía la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Entonces, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Un corazón sincero a Dios para poder entender las Escrituras. Por eso Cristo habla de que quien es el entendido en la palabra de Dios, se va a Dios de rodillas y se le pide a Dios sabiduría. Y a poder ser una persona que no tenga, que sea analfabeto, o una persona que no tenga ningún estudio, ni sepa ni leer ni escribir, porque yo he conocido personas que no saben leer y escribir y con la Biblia aprenden, con la Biblia predican. Hay una persona en mi país que no sabía leer ni escribir, pero ella predicaba. ¿Qué es lo que hacía? Siempre llevaba su Biblia y cuando se encontraba alguna persona le decía, hey joven, le decía, mire, dígame qué es lo que dice ahí. Le dice aquí, entonces, mi vida empezó a explicar y esa forma de explicar. Exactamente, pero obviamente que Dios requiere un corazón muy difícil. Jesús sabía quién era. ¿Por qué? Porque como su madre le había enseñado las Escrituras, sabía que esas Escrituras que hablaban de aquel Mesías que vendría, que nacería en Belén, que finalmente pues sería ejecutado, que se echarían suerte sobre sus hojas, etcétera, etcétera, sabía que ese era él. Él lo sabía y andaba conforme a todo eso y enseñaba eso a las gentes. A sus discípulos es lo primero que les dijo. Pasa que sus discípulos no lo entendían. 3 años y medio con ellos y no entendían. Incluso Pedro le dice, no quiero que vayas a Jerusalén para que no mueras. No entendían el ministerio que Jesús venía a hacer aquí. Jesús tiene que decir, apártate de mí, Satanás, por tintería. Es decir, que ellos, hasta que no recibieron plenamente el Espíritu Santo después de los Pentecostés, no entendieron cuál era realmente la misión de Jesús. Pero Jesús sí que la entendía. Y él vivía de acuerdo. Por eso estaba al margen de todo, de la vida de la época. Estaba al margen de todo. La gente hacía sus cosas, guardaban, edificaban, se divertían, comilonas, etc. Jesús no. Jesús solo tenía en su mente hacer una labor. Y era enseñar a los hombres el camino de la salvación. Y demostrarles que Él era el Mesías. Incluso quería hacerlo con los doctores de la ley, con los fariseos. Pero no quisieron reconocerlo. Y yo estoy seguro que muchos de ellos se dieron cuenta que Jesús tenía razón. Pero no querían dar su brazo a torcer. Lo destacado es que cuando lees el libro de los Hechos, dice que muchos doctores de la ley, muchos sacerdotes que hacían, obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque aquellas dudas que tenían, ¿será o no será? ¿Dirá verdad o no dirá verdad? Luego se disiparon. Se dieron cuenta que realmente este es el Cristo. Y esto es lo que hoy necesita también el pueblo judío. Conocer que realmente este es el Mesías. Ellos aún están esperando que venga el Mesías por primera vez. Por eso ese deseo de construir el tercer templo, ya lo tienen todo preparado, el arca, los utensilios, todo está a punto, según dicen, ya lo tienen todo. Para que cuando se levante llegue el Mesías tan largamente esperado. Pero el Mesías vino hace 2000 años.
Cuando venga, ese Mesías no será el auténtico, será el gran engañador. Y este mensaje los judíos tienen que saberlo, porque Dios tiene mucho pudor aún con ellos. A pesar de que al terminar esa profecía de las 70 semanas ellos ya fueron relegados y el Evangelio fue para los demás, no judíos, aún hoy Dios tiene pueblo entre los judíos que tienen que abrazar este Evangelio, tienen que conocer a Jesús. Y por eso también hay que hacer una labor con ellos. Pero no solo con ellos, también hay que hacer una labor con los musulmanes. Y también hay que hacerlo pues con los budistas. Y hay que hacerla con los hindúes. Y hay que hacerla con los católicos y con los evangélicos y con todos. Y con los ateos, hay que hacerla con todos. Por eso damos gracias a Dios porque de un tiempo a esta parte, con todo este ministerio del gran engaño, el Evangelio está llegando a muchas gentes. Hay personas árabes que están conociendo el Evangelio. Hay personas ateas que están conociendo el Evangelio. Hay personas protestantes que están conociendo el auténtico Evangelio. Hay católicos, etc. Pero no aquí, en todas partes del mundo, cuando se da el mensaje que hay que dar. Jesús dio un mensaje en su tiempo y hoy nosotros, en nuestros días, tenemos un mensaje especial también para este tiempo. Sí. En el chat decían que en la Biblia que se llama Habla Hoy, Dios habla hoy. Dios habla hoy, parece ser que han recortado versículos. Sí, sí, yo la tengo. Yo lo he comprobado, es verdad. Han comparado textos y parece que los versículos son como más cortos. Entonces, claro, pierdes cosas. Sí. Como si dijeran, vamos a leerlo más rápido o algo así. Sí. Hay versículos que son... resumen de la Biblia. Sí. Hay pasajes que son muy ilustrativos, muy significativos, muy bien explicados, incluso más que la versión Reina Valera. Pero hay otros que están mutilados, por así decir, están recortados. Eso también es verdad. Por eso digo que todas están bien, todas son importantes, pero es bueno tener 2 o 3, a ser posible, versiones para comparar unas y otras. Lo que ya decimos, la más fiable es Reina Valera. Esta es la mejor, sobre todo la versión de 1960. Esta es la más fiable. Y otra cosa que quería comentar es que aquí la lección nos explica que Jesús entendió que las escrituras hablaban de él. Claro. Esto es muy importante, porque si como hombre tuvo que entender que él era el Cristo, como hombre, también recordar, como en muchos textos que hemos estado viendo, la vida y la muerte de Jesús es en paralelo a lo que debía ser nuestra vida, cómo nosotros vivimos con Él y resucitaremos con Él. Tenemos que identificarnos también nosotros en las Escrituras. Tenemos que hacer lo mismo que Él. Ver cuál es nuestro papel en las Escrituras y tomarlo y no negarlo. Hay una profecía acerca de nosotros, igual que había acerca de Él. Tenemos que hacer la labor que Él hizo también. Por lo tanto, como pueblo, tenemos una responsabilidad. Y ahí tenemos que ver en Cristo cómo reaccionó la elección para ello. Reconocernos en la Biblia. Por eso Él no rehuyó esa responsabilidad en cuanto la conocía. A sus 30 años comenzó el ministerio porque comprendió quién era y lo que venía a hacer. Y no rehuyó esa responsabilidad. La llevó adelante a pesar de los problemas que todo eso le iba a ocasionar. Yo quiero dar un mensaje ahora mismo que veo muy importante, porque tú has comentado que hay una parte del judaísmo que está preparando como una venida de Cristo, ¿no? Sí. Pero lo están preparando totalmente lo contrario de lo que dicen las Escrituras en Marcos 1:1, del 1 al 8, porque ellos están preparándolo en un templo, ¿no? Y la venida de Cristo, al principio del Evangelio de Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque esto no es nuevo que Cristo hubiera venido, ya sucedió la primera vez. Y se preparaba muy diferente a como lo están preparando ellos. Que eso yo creo que es faena nuestra, prepararlo según las Escrituras. Porque como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar
sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encordado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. O sea, ellos están preparando una venida de Jesús a lo materialista. Y aquí en el Evangelio nos están diciendo que nosotros, o ya sucedió en la época de Cristo, que cuando él tenía realmente que venir, lo estaban preparando espiritualmente. Lo que estaban haciendo era preparar al pueblo espiritualmente para la venida de Cristo. Estaban predicando el Evangelio para el arrepentimiento de los pecados y para el posterior bautizo de los que en él creían, ¿no? Sí. Claro, Sí, nosotros, mira si es distinto, ¿no? Ellos están preparando un templo y lo que nosotros tenemos que hacer, como dice Ángel, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio de la verdad para que la gente se arrepienta y para que sean bautizados en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Ese es el verdadero preparamiento para la venida de Cristo. O sea, mira si cambia la cosa, ¿no? De hecho, están preparando otra vez la profanación del santuario. Exacto, bueno, también, eso aparte. Es la misma, no, pero es básicamente lo mismo. En el momento que profanan el santuario, poniendo otro santuario, como diciendo que el anterior no era válido, no servía, exacto, o esos sacrificios pues tenían que haberse seguido haciendo, claro, y están negando el sacrificio de Jesús. Claro. Por eso que de alguna manera es muy fácil ver la intención de estas personas. Claro. Cuando Jesús murió, ¿qué dice que pasó con el velo del templo? Que se rasgó. El velo que hay entre el lugar santo y santísimo. De que una mano invisible de un ángel lo rasgó, como dando a entender que todo eso del santuario ya hasta ahí, punto. Claro. Todo simbolizaba la llegada de Jesús. Que ya no había separación, era todo un espacio, ¿no? Pero claro, ellos no aceptaron eso. La mayoría, muchos sí, muchos lo aceptaron. Ya habíamos dicho que incluso sacerdotes obedecían a la fe. Pero hoy aún el pueblo judío, aún no aceptando ese hecho, pues están esperando tener un nuevo templo. Ellos concretamente quieren el templo que se muestra en el libro de Ezequiel. Ezequiel, a partir del capítulo 40, él tiene una visión de un templo majestuoso, espléndido. Pero claro, todo eso es una alusión al cielo, allá, a lo que hay allá, no lo que se va a hacer aquí. Pasa que ellos quieren tomar ese templo y hacerlo real aquí. ¿Por qué? Porque saben que o tienen la idea de que cuando ese templo esté levantado, pues vendrá el Mesías para bendecirlo. El Mesías ya vino a bendecir el templo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Es que Jesús fue al templo y echó a los cambistas porque decía: mi casa es casa de oración y la habéis hecho cueva de ladrones? Ya las profecías decían que aquel templo, que no era tan majestuoso como el que levantó Salomón, este era el segundo, iba a tener una gran bendición. La gloria de Dios estaría en él. Mientras que el otro era majestuoso, con mármoles y grandes maderas y oros, etc. Este no, este era más sencillo, pero iba a tener la gloria de Dios. ¿Y cuándo fue que tuvo la gloria de Dios? Cuando Jesús apareció allá, poco tiempo antes de ser prendido, apareció allá, el mismo Jesús era la gloria para ese templo. Pero ahí terminaba, ya no tenía que haber ningún templo más, porque el templo estará luego en la Nueva Jerusalén, que Dios mismo será el templo de ella. Pero aquí no tiene que haber ninguno más. Pero como los judíos estos no lo han aceptado, no lo entienden, no lo creen, pues ¿qué hacen? Trabajan para el tercer templo. Pero claro, como están usando las estrategias del diablo, ¿qué conseguirán con ello? Que cuando venga, esté levantado el tercer templo, aparezca ¿quién? Sí, un Mesías. ¿Sí? ¿Qué aparecerá? ¿Pero será Cristo? No, porque Cristo ¿dónde está? Está allá. No estará aquí, estará allá. Por lo tanto, aparecerá el falso Mesías. Entonces dará directrices de que hay que guardar el domingo, etc. Perseguir a aquellos que guarden el sábado. Fijaros que hasta ese momento quiere decir que los judíos ya tienen que aceptar el domingo, Tienen que hacer cambios.
Hoy ya están haciendo esos cambios drásticos ya. Ya incluso este año pasado ya se hablaba de que ya iban a poner también festivo el domingo. No solo los sábados, sino también el domingo. Esto ya es un pasito para decir, bueno, dejemos el sábado y pasemos al domingo. Todo es progresivo, ¿no? Claro. Se hace más Claro. porque causaría una oposición directa. Claro. Lo Ya están lo hemos haciendo visto en las conferencias, como en Argentina, ya se ha aprobado el domingo como día de... Sí, bueno, y pasó en Chile, y pasó en Alemania, y pasó en diferentes lugares. Bueno, y como poco a poco hay también una conferencia en la aplicación del Gran Engaño, donde cómo han ido transformando la democracia norteamericana en una dictadura total. El periodista de RT está colgado y lo explica cómo lo van cambiando. En 20 y pocos minutos lo explica, y te quedan de piedra. Bueno, es el trabajo que los Poco a jesuitas poco lo van han ido haciendo a través de estos años en Estados Unidos. Bien, seguimos con la lección y no vamos a ir mucho más allá, si no vamos a tener luego poco tiempo para el sermón. Aquí se nos habla de unas palabras que Jesús les decía muy a menudo a sus discípulos. Os lo digo antes, para que cuando suceda, ¿qué pasa? ¿Dudéis? No, creáis. Os lo digo antes. Él avanzaba muchas cosas, muchos hechos, incluso de su propia vida. Y avanzaba hechos también sobre Jerusalén, y etcétera, No quedará aquí piedra sobre piedra y tal. No, ay, este templo tan bonito, ¿no? No entendían, hasta que llegó la época. Entonces, Jesús nos dijo que cuando veáis esa abominación, huid. Y aprovecharon la ocasión y ningún cristiano murió en el sitio de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué? Os lo he dicho antes. Y el que hace caso, ese tiene conocimiento, que es lo que dice la Biblia. Mi pueblo murió por falta de conocimiento. Por eso hoy el Señor nos está aún dando esas profecías a nosotros. Y hace falta que las estudiemos. Dice que mi pueblo murió por falta de conocimiento, pero luego nos encontramos con mucha gente de ¡ay! Es que no lo sabía, es que no me lo habían dicho. Dice también el Señor que aquel que no se preocupe de tener un conocimiento cabal del Señor, perecerá. Es decir, va otra vez con lo de nosotros tenemos que ir a dar ese paso. Va para todos nosotros y los que están por internet. Está muy bien escuchar en este caso Josep, un hombre que está en el púlpito, pero después tenemos que ir a casa y hacer nuestra parte, porque es ahí donde se ve. Ahora es muy fácil. Ahora estamos en familia y es muy fácil escuchar al Señor, pero luego cuando salimos a la calle, entonces es la guerra. Llegamos a casa y está la televisión y las cosas con la familia y las diversiones. Ahí tenemos que ser santos y trabajar allí. Sí, porque el problema de muchos creyentes es que son creyentes en la iglesia, escuchan lo que se dice desde el púlpito, pero luego en casa no hacen su labor espiritual. No se lee la matutina, no se estudia la escuela sabática, no se ora, y bueno, ya cuando vaya el sábado a la iglesia lo haré. Y claro, así no nos alimentamos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca y que hay que estar atentos y preparados para ello. Por eso Jesús nos dejó estas directrices. No se puede perder el tiempo y pensar que solo el sábado es suficiente, ¿no? Hay 7 días para ir poquito a poquito aprendiendo, preparándonos. Y otra vez esa similitud de los 7 días con los 7 milenios, y esa espera del milenio sabático. Si vemos otra vez el sábado como esa espera, ese símbolo de la espera, este descanso, que el paso del 6º al 7º milenio viene Cristo, pues tenemos que recordar cuando Elena White dice que la escuela sabática es casi el estudio más importante, es semanal. Entonces estás 6 días preparando el sábado. 6 días estudiando para que cuando llegues a la lección del sábado estés a nivel. Claro. Y puedas aportar que tu parte. Aquí está. Y todos seamos edificados de eso. Fijaros qué simbología y por qué Elena White hace tanto hincapié en esto. Y luego otra cosa, y es que lo que ha dicho Wallace,
a nivel de grupo, en un grupo se tiende a un seguidismo, ¿vale? Puede haber un pequeño seguidismo porque alguien es muy fuerte. Tienes que seguir al líder, sí, al dirigente y del otros grupo. pues no tanto, y podemos caer en eso. ¿Por qué? Pues mira, aquí hay un texto que, bueno, una cita un escrito del que prepara la lección, que dice, Jesús trastornó, esto está en la lección del martes, trastornó sus conceptos legalistas y sustituyó un sistema de controles externos por una religión basada en el corazón. Tendríamos que matizar esto, creo yo, porque, fijaros, porque el basarse en el corazón, tenemos que entender el corazón como basarse en el Espíritu Santo, en el interior, en el cultivar nuestro interior. En cultivar, ¿qué es? Básicamente, nuestra mente. Porque es de ahí donde sale todo. Entonces, ese corazón no son las emociones. Aquí no lo matiza, y creo que deberíamos hacerlo. Porque en grupo las emociones se multiplican. Y cuando estás solo, viene la depresión. Entonces tenemos que poner la parte mental, la parte de equilibrio. No hay cuerpo sin mente ni mente sin cuerpo. Claro, que aunque estés solo, tú tienes tu Biblia contigo. Tú tienes tu estudio de escuela sabática. Si no lo tienes, pues lo tendrás en internet. Tienes tu hambre. Ahí está. Tienes tu hambre. Tienes que tener ese momento. Está el Señor, por ejemplo, ¿no? Que al final nosotros, a quien pretendemos, no, a quien tenemos que agradar es a Dios, no a tu vecino. Tenemos que hacer las cosas a la grado. Y además, pensemos una cosa, lo estamos estudiando, ¿verdad? Hoy tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos para ser aptos para estar en el reino de Dios. Y eso no se logra solo el sábado. Que los demás días, bueno, yo me quedo aquí sentado haciendo mis cosas y dejo la Biblia. No. Quiere decir que durante cada día de la semana tengo que tener unos momentos, más, menos, pero tener unos momentos para meditar en la palabra de Dios. Eso me ayudará a santificar. ¿Por qué? Porque nuestra religión, la religión que el Señor nos ha dado a conocer, esta fe, no es solo algo, como diría yo, etéreo. No es algo que hay que vivirlo en nuestra vida cotidiana. Tiene que reflejarse en nuestro trato con la gente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Tiene que reflejarse ahí nuestra religión. Tiene que movernos a estar animados en este mundo de esa religión. Es por eso que hay que estudiar cada día. Porque si no, decaemos, nos desmoralizamos. Y más si estamos solos. El grupo está allá, bueno, hasta el sábado no lo vamos a ver. Si no hago nada, me desmoralizo. Sí. Yo quería mostrar algo sobre eso. Estábamos hablando de que realmente somos muy seguidores de lo que dice, ya sea pastor o cualquier persona. Solemos ser así. Solo tragarnos lo que dice la persona y nosotros mismos, no comprobamos lo que dice la persona. Y yo siempre, cuando se habla de esto, utilizo aquel versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de confiar en absolutamente nadie, solo debemos de confiar y estar seguros de la palabra de Dios, porque es nuestra única vía segura. Porque nosotros como hombres somos sujetos a pasiones y podemos equivocarnos. Entonces, y ahí la importancia de que en nuestros hogares vayamos a comprobar si el hermano aquel, si el pastor aquel está diciendo conforme a la Biblia. Entonces, debemos de estar cada día escudriñando esta palabra. Por eso dice examinarlo todo, retener lo bueno, examinarlo todo por eso, como hacían los bereanos. No porque lo diga el pastor o lo diga, vale, no, te puede engañar, porque a lo mejor está equivocado esa persona. Pero sin querer. Claro. No tiene por qué engañarte. Claro, ¿no? Igual él tiene otra idea respecto a esa explicación, a esa doctrina, y engaña sin querer. Sí, hay que, por eso hay que ponerlo todo en duda y seguir la palabra de Dios. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía al respecto? Porque somos muy emocionales, como decía Ángel, generalmente todo... Pasa que esto es una posición más cómoda, ¿no? Exacto. Bueno, yo me siento y escucho. Pues me lo creo y ya está. Sí, ya está, es más cómodo. Y ese es el problema que hay en la iglesia ahora. Pero claro. Solo creemos lo que dice el pastor. Y ahí es ley. Esto es un error tremendo.
porque muchos luego serán engañados. Y ahora mismo, la importancia de la profecía. ¿Eh? Aparte que la Iglesia Adventista es un pueblo con un movimiento profético que nació en el siglo XIX. ¿Eh? Con un mensaje profético. Pero este mensaje profético para muchos de los adventistas hay que dejarlo ya en el cajón. Ya no sirve, ya tendría que estar fuera de la Biblia. Claro, quedarnos solo pues, con el amor de Dios y ya está. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber el tiempo en que vivimos? ¿Cómo vamos a discernir las señales de los tiempos de los cuales Jesús hablaba? Aprended de la higuera, ¿verdad? Él daba unas señales para que vuestra redención está cerca, levantad vuestro ánimo, vuestra vista, vuestra cabeza. Claro, si no conocemos estas cosas, no, bueno, lo que venga ya vendrá, el Señor nos ayudará. ¿Cómo te va a ayudar si has tenido oportunidad ahora de prepararte y no has querido hacerlo? ¿Te va a ayudar luego el Señor? No. Porque tú tienes que echarte una mano a ti mismo, estudiando ahora, preparándote ahora, obteniendo conocimiento ahora, para luego hacer frente. Porque el diablo es muy astuto. Y no pone las cosas de golpe, las pone con sutileza, poquito a poquito, para que vayas engañándote, sin querer. ¿Qué quería comentar, Carlos? Que podemos leer la Biblia entera y Dios... yo lo único que veo que Cristo dice de Dios, dice, mi Padre nunca para de trabajar. Estamos viendo en las conferencias también que se están creando estrellas, millones de estrellas cada día. Mi Padre nunca para de trabajar. Volvemos a las Escrituras y dice el Señor, al siervo le basta ser como el maestro. Si el Señor trabaja, yo estoy en la videoconsola. Yo personalmente, yo estoy en la videoconsola, estoy en el ordenador, no estoy trabajando. Y lo que tengo que hacer, Cristo solo da verbos. Trabajar, velar, orar, hacer esto, hacer aquello, que yo no haré nada, yo ya lo hice. Demostrar. Por eso decimos que el tiempo es tan breve que es momento ya de tomarlo en serio. Es decir, hay que prepararse, porque Cristo está muy cerca. Y si yo no me santifico, no podré estar en su presencia. No podré ir con él. El trabajo es ese, ¿no? Moverse de un sitio a otro. Mira, aquí se nos habla de los discípulos, ese camino a Maús, que nos muestra la lección, cuando Jesús ya resucitó. Dice que iban 2 discípulos andando hacia Maús, y dice que estaba como a 10 o 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y mientras andaban, aparece un personaje y se une a ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué habláis? ¿Qué venís hablando? Sí, es que tú eres extranjero, ¿tú no sabes lo que ha pasado? Que aquel Jesús que fue crucificado y tal. Me parece, él hacía ver que no sabía nada, ¿no? Pero de repente, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró lo que las profecías de él decían, las escrituras de él decían. Y cuando llegan al lugar que él hace ver que va más lejos, y ellos, pues haciendo uso de esto que hacía Abraham, ¿cómo se llamaba? No me sale la palabra. Abraham siempre cogía a la gente y decía, no, tú siéntate aquí, ¿cómo se llamaba esto? No, pero mira, no me sale la palabra. El invitar a la gente, no me sale la palabra. Ellos no le dejaron irse. Dijeron, no, quédate, que el día declina, quédate aquí con nosotros. La hospitalidad, comer, toma el pan y ¿qué hace? Lo bendice, lo parte. Dice, nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, no ardía, no nos daba vida todo eso. Pues esto es lo que encontramos cuando leemos con interés la palabra de Dios. Y si encontramos ardor, vitalidad, vida, alegría, ganas. Si buscamos Emaús, sí. en el Strong. Ajá, esa será buena. Si buscamos Emaús en el Strong y nos dice que es una palabra hebrea, que vais a buscar el hebreo. Sí. Emaús significa manantial caliente. Manantial. Caliente. No sé si recordáis. Ahí viene el ardor, ¿no? No sé si recordáis una cierta constelación llamada Eridanos. Víctor creo que está por aquí. Fijaros que cuando habla Cristo a estos dos
futuros creyentes, o bueno, son creyentes ya, pero estaban como desanimados, están a 11 kilómetros. Mi Biblia dice que son 11 kilómetros de Maús. Recordemos también, vimos como cuando estaba el arca 150 días empieza a descender el agua. Quedan 227 días para que salgan del arca, y sumado daba 11. Y entonces, recordamos, eso simbolizaba el juicio final, ¿no? El descenso de Nueva Jerusalén. Ese río de fuego, recordamos el Idanos, que representaba esa lengua de fuego que salía del trono de Dios, que ejecutaba el juicio. Es como bendecido por Dios, ese 11, y es el punto como en el cual la hora onceava también, los que caminan en la hora onceava, reciben ese mensaje y se preparan ¿para qué? Para ese camino al juicio final. Y cuando habla, dice, no estaba ardiendo en nuestro corazón. La sangre, cuando está en el cuerpo, ¿cómo es? Caliente. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo hablo de estas cosas, o cuando llevo un momento hablando de esto, o siento que debo decir algo, yo entro en calor. Y muchas veces lo digo, ya me estoy quitando la chaqueta. No es que haga más calor que antes, tienes calor. Y esa sangre caliente te hierve. Que la expresión es real, no ardía porque... Exacto, ardía tu corazón. Exacto. Sí, es como la energía que viene de Dios, literal, entra dentro de ti y se mueve por tu sangre, porque recordemos que la vida está en la sangre. Exacto. ¿Y quién da la vida? Dios. Aliento de vida, energía, por tu sangre. Por lo tanto, ya tenemos el manantial caliente, y recordemos que la sangre de Cristo derramada, ese manantial de sangre caliente, que también podemos relacionar con el Idanos. Yo creo que es alucinante todo lo que engloba esto, con todo lo que hemos conocido a través de las conferencias, sinceramente. Pues cuando se conocen las palabras originales o en hebreo o en griego, ¿no? Sí. Entonces se saca un mayor jugo de todo. Bueno, y luego habría que leer léelo tú. ¿Cuál? La cita de Elena White. Léela. ¿De cuál día? La de ese mismo día, del miércoles, perdón. Dice, empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que les daban los símbolos y las profecías. O sea, que había símbolos en todo el Antiguo Testamento que había que descifrar. Y es lo que estamos intentando, y creo que con la ayuda de Dios, en parte consiguiendo con las últimas conferencias. No solo con todas las conferencias. Otras cosas también, Hay muchas cosas ahí, hay símbolos. ¿Y qué? ¿Con qué van ligados los símbolos? Con las profecías. En ello se basa. Necesario, No dice, puedes optar o puedes mirártelo, no. Es necesario. Símbolos y profecías. ¿Y de dónde? Del Antiguo Testamento. Claro. Porque sin eso no entiendes tampoco plenamente el Nuevo Testamento. Es lógico. Dice, su fe debía establecerse sobre estos. Fíjate, La fe debe establecerse sobre estos símbolos y profecías. Yo creo que es espectacular la explicación de Elena White. Es tremendo. Cristo
no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Declaraban quién era él y la misión que iba a establecer. Fijaros cómo Ya desde el Génesis. muchísimas de las cosas que hemos estado hablando en las conferencias, ¿a qué se refieren? Al Antiguo Testamento. La gran mayoría. Porque ahí está la mayor parte de los símbolos para entender que el tiempo del fin, ¿qué dice Elena White? El Antiguo Testamento está escrito ¿para quién? Para la gente del tiempo del fin. Porque hay símbolos y hay profecías encubiertas, y la más importante de todas, que es cuando Cristo vuelve, está ahí. Sobre todo en el Antiguo Testamento. El acontecimiento culminante de la historia que menciona la hermana White. Y dice que está claramente en el libro una palabra, la manada pequeña. Y dice que está explícito en la palabra en la palabra de Dios cuando será este acontecimiento. A pesar de que, bueno, hay muchos que, Víctor hablaba de que habéis anticipado un poco la matutina y habéis encontrado una cita sobre el día y la hora, ¿no? Bueno, esto es una cosa y el momento en que Cristo vendrá es otra, ¿eh? Por tanto, hay que estar al tanto porque ahí lo estamos viendo por las conferencias y por todo, cómo se puede llegar a saber el momento, no día, pero sí un momento casi preciso en que Cristo vendrá. Por lo tanto, bien, que estas escuelas sabáticas pues nos ayuden a saber el tiempo en el que estamos. En que si queremos ser realmente discípulos de Jesús, como lo fueron los suyos, tenemos que vivir como Él anduvo. Porque el discípulo que hacía imitaba al maestro. Debemos imitar a nuestro buen maestro que es Jesús, vivir como Él anduvo, hacer como Él hizo, para que otros lo conozcan. Pero hay que darles el Evangelio pues como corresponda, como hoy corresponde. No podemos ir a las gentes a según quién y decir, oye, Jesús te ama, conviértete, si es ateo. Dirá, a veces de paseo, ¿no? Rima. Hay que buscar otro camino, para que esa persona llegue al conocimiento de Jesús. Y gracias a Dios es el ministerio del gran engaño lo que está haciendo. Hay aquí una nota para terminar, y con eso ya concluiremos la escuela sabática en el viernes, que dice, Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías. Pedro, al predicar a Cristo, había obtenido sus evidencias del Antiguo Testamento. Esteban había seguido la misma conducta, y también Pablo en su ministerio recurría a las Escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Mediante el inspirado testimonio de Moisés y de los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por medio de los patriarcas y los profetas. Cristo fue el que habló con todos ellos, el que les hizo escribir todo ese Antiguo Testamento. Por eso él mismo usó los profetas, Isaías, Jeremías, etc., los salmos. Cristo utilizaba la escritura antigua, los discípulos lo hacían, y por eso hoy vemos que el Antiguo Testamento tiene tanta importancia. Y a pesar que hay denominaciones llamadas cristianas que dicen, no, el Antiguo Testamento fuera, solo el Nuevo. Se queda poco, como si a una persona le quitan una pierna, se queda poco. Pues esto es lo mismo. Que el Señor nos ayude a que podamos encontrar aquí pues mayor luz para nuestra carrera cristiana y nos ayude a tomar tiempo para estudiar cada día la porción que corresponde. Son 5 o 10 minutos, no hay mucho más. Y experimentarlo también. Y vivirlo y compartirlo. Ahí está. Bien, vamos a terminar. No sé qué hora es. Pero vamos a cantar una estrofa del himno. No llevo reloj. 12 menos 20. Cantamos la primera estrofa del himno 206. Padre, tu palabra es mi delicia. Y concluimos ya para dar paso al sermón. 206, la primera estrofa. Hay estrofa y coro. Ya.
Casi que yo miraba y digo, Yo te miraba de lado ahora, tenemos barbilla, ¿no? Guapo como yo. Has quedat gravat, nano.